Buenas noches. Bueno, recuerden que ya estamos trabajando pues un tema nuevo que es redes. Aunque más adelante, bueno, ya cuando hayamos visto varios problemas y la forma, pues el algoritmo, el método de resolverlos, vamos a ver que hay algunos problemas, hay algunos temas que también se podrían modelar o resolver con algo del método simplex. Y vamos a ver pues si es una buena idea o no. De lo que ya vimos pues en clases anteriores, simplemente quiero como recordarles algo muy importante y de hecho pues como lo más importante, toda la terminología, pues como todo lo que vimos así, el lenguaje, todo lo que se va a utilizar la notación, lo de las matrices. Una rep se puede representar de manera única con una matriz de adyacencia, es decir, para una red hay una única matriz que la representa en modo adyacencia, o se puede representar de una manera que no es única con la matriz de arcos y pesos. Esta pues es especialmente hecha para redes que tienen pesos, ¿no? En caso de que sean arcos donde no importa el peso, pues digamos que esta matriz no tiene sentido. Bueno, para lo que vamos a ver hoy, el problema que vamos a trabajar hoy es muy simple y ni siquiera hace falta pensar en el tipo de matrices. Pero para algunos problemas sí. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué pena lo molesto. Le puedo hacer Bien. una pregunta ¿nos puede ayudar de pronto? Es que yo me confundí con unos códigos de quiz para ver si usted nos ayuda con el tema de los códigos, pues de los comandos, por favor, del quiz, más Es, o menos, para tener una base, profe, nosotros ahí. sí, más o menos con cuál comando o con qué punto te confundiste. Yo como con el 5 bien, más o menos, igual, o sea que ¿El es 5 otra de cosa qué? que ¿Mínimos prefiero. cuadrados o de qué era ese punto? Esperarás, pero ya valió bien. Nosotros también nos enredamos en el 5, ¿no? La verdad es que ese fue el que sacamos malo. Y en los dos intentos. ¿El punto 5 de qué era exactamente? No recuerdo. ¿Era de mínimos cuadrados? ¿O de qué? Yo a ver si lo encuentro por acá. Bueno, entonces si quieren yo les envío la solución el jueves o mañana les envío la solución del punto 5. Me dicen cuál fue el que les apareció a ustedes, porque pues eran diferentes puntos y les envío la solución y con los comandos que se puede utilizar ahí. Ah, de una lista, profe, muchas gracias. Sí, me mandas un correo por favor esta misma noche para recordar eso. Listo, vale, pues de Bueno, una. entonces lo que vamos a ver hoy pues me parece que es como el problema más simple de lo que tiene que ver con redes. Es una aplicación interesante de ese tipo de estructuras. Bueno, lo de la ruta crítica tiene que ver con proyectos, ¿no? ¿Qué es un proyecto? Bueno, un proyecto puede ser cualquier cosa, ¿no? Escribir la tesis, ¿no? Es un proyecto. Hacer un edificio es un proyecto, ¿no? Entonces, si uno busca, digamos, en definiciones así pues como estándar de qué es un proyecto, más o menos lo que uno encuentra es esto. Eso es un proyecto, ¿no? Lo que resalto aquí, bueno, la definición como más o menos es oficial de un proyecto, bueno, es un proyecto, es una planificación que consiste en un conjunto de actividades. Importante eso, actividades a realizar de manera articulada entre sí. Articulada no quiere decir de manera simultánea o de manera lineal, ¿no? O con eso. No quiere decir pues que sea una y después la otra y después la otra, no. Articulada es una combinación de eso, pues que puede ser simultáneo o lineal. Bueno, eh, con el fin de producir determinados bienes o servicios, bueno, capaces de satisfacer necesidades, bueno. Eh, dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo de tiempo dado. Bueno, aquí, para lo que vamos a trabajar hoy, no se tendrá en cuenta lo del presupuesto. O sea, suponemos que si se va a hacer un edificio, pues se cuenta con la plata para hacer el edificio, ¿no? O sea, el presupuesto ya está solucionado.
Ese no es el problema. Lo que vamos a trabajar hoy, lo que se trabaja con la ruta crítica, es el tiempo. O sea, si se tiene un proyecto, ya se ha establecido cuáles son las actividades, ya se ha establecido la manera, enseguida vamos a ver bien a qué se refiere esto, la manera articulada de desarrollarlas entre sí. Entonces queremos saber cuál es el mínimo tiempo que se requiere para realizar el proyecto, es decir, para realizar todas las actividades. Pero como les dije, aquí el problema no es de presupuesto, el problema es de tiempo. Bueno, cuando se tiene un proyecto, y en especial si quiere hacer el cronograma, si quiere hablar del tiempo, más o menos se siguen como los siguientes pasos. Bueno, lo primero y lo más importante es que se debe crear, se debe establecer de manera clara cuál es la lista de actividades. O sea, esa lista se podría crear de una manera diferente entre dos personas, refiriéndose al mismo proyecto, pero cada persona debe establecer claramente cuáles son las actividades, cómo les va a considerar. Después de eso es para cada actividad se debe establecer cómo se relaciona con las demás. Bueno, eso es la relación, pongámoslo acá pues como entre comillas, se refiere básicamente a lo siguiente. Hay actividades que dependen de otra, o sea, para que una actividad pueda empezar, hace falta que otra haya terminado, ¿no? Eso pues eso es lógico, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de hacer una casa, un edificio, ¿no? Pues para pintar las paredes, pues primero hay que construirlas, ¿no? O sea, pues obviamente hasta que una actividad no haya terminado, la otra no puede empezar. No se puede pintar lo que no se ha construido, ¿no? Entonces, eso es, digamos, como lo principal. La relación puede ser fin-comienzo. Esta es la que más se utiliza y de hecho esta es como la principal y la única. Fin-comienzo. O también podría ser una relación comienzo-comienzo, es decir, que las actividades por obligación deben ser simultáneas, pues deben empezar al mismo tiempo. O se dice, no, es que una tiene que empezar después de la otra con tanto tiempo de desfase. Bueno, eso de fin, pues digamos que es muy escaso. Lo más importante es establecer la jerarquía, pues el orden, digamos, la relación correcta, fin-comienzo. Si una actividad depende de otra, eso tiene que estar pues documentado. ¿Cuáles dependen de otras, cuáles no? Esta parte la va a señalar aquí, es la más importante, fin-comienzo. Entonces, bueno, muy simple, ¿no? Si se trata de un proyecto que puede ser cualquier cosa, por ejemplo, hacer el túnel de Oriente, eso fue un proyecto, ¿no? Entonces, los ingenieros pertenecen a una serie de actividades, establecen una relación entre ellas y después se hace una estimación, más o menos cada actividad, cuánto tiempo podría tardar. Eso es lo más importante. Ya aquí en adelante, pues sería como hablar de recursos, ¿no? Pero recuerden que en este modelo, lo de la ruta crítica, no se interpreta eso. Se supone que se cuenta con los recursos. El problema es el tiempo. Lo que vamos a trabajar hoy es un modelo muy sencillo. Y bueno, si ustedes de pronto quieren pues investigar algo así sobre eso, algo adicional, ver ejemplos interesantes sobre esto, lo pueden buscar con estas siglas. CPM, pues son las siglas en inglés de método de la ruta crítica. Este método pues utiliza las redes, lo que hemos trabajado en las últimas clases, para básicamente planificar, programar, controlar y desarrollar los proyectos. Es decir, un proyecto ya sabemos básicamente qué es. Es un conjunto de actividades que tienen una relación entre ellas y cada actividad tiene un tiempo estimado en el que se desarrolla. Esa es la definición general, ¿no? Un proyecto se define como un conjunto de actividades interrelacionadas donde cada actividad consume tiempo y recursos. Recuerden que esto aquí no se va a considerar. En realidad sí importa, pero para este modelo no. Se supone que se cuenta con los recursos suficientes. El problema no es de falta de recursos, sino de falta de tiempo.
Bueno, lo que vamos a hacer ahora es utilizar una red o un grafo orientado. Aquí es muy importante la orientación. Y siempre se va a apuntar en la dirección del avance del proyecto. Y cuando ponemos los nodos y los arcos, pues siempre va a ser como la relación de precedencia. ¿Qué quiere decir relación de precedencia? Lo que puse hace un momento aquí. Fin, comienzo. Para que una actividad empiece, la otra debió terminar. ¿Cuál es la que precede a otra? Bueno. Esto que pondré ahora, las 3 reglas para construir la red, bueno, hay como 2 formas de hacer esas gráficas y voy a hacer una que me parece que es la más simple, pero igual quiero poner aquí pues como la teoría general. La teoría general, y esto lo saqué pues del texto guía, aunque no lo voy a hacer así exactamente como en el texto guía, me parece que hay una forma más simple de hacerlo, dice esto. Cada actividad está representada por uno y solo un arco de A. Esto es algo opcional, digamos, la forma de interpretar las cosas. Uno puede pensar que las actividades están en los arcos, o puede pensar de manera que me parece más simple y más práctica, que las actividades están en los nodos. Y lo que está en los arcos son los pesos de las actividades. Aunque eso es prácticamente lo mismo, pero me parece mucho más cómodo si manejamos la siguiente convención. Entonces vamos a decir lo siguiente. En los nodos voy a ubicar las actividades. Digamos aquí hay una actividad A y aquí hay una actividad B. Digamos que para que la actividad B pueda iniciar, hace falta que se haya desarrollado por completo, haya terminado la actividad A. Entonces tenemos una relación de precedencia, y como tenemos esa relación de precedencia, automáticamente pintamos aquí un arco. El arco es de A hasta B. Entonces, hay en algunos textos acostumbran decir que este arco es la actividad A. Eso está, digamos, no es que sea incorrecto, pues está bien, pero me parece que es más simple pensar que la actividad A está ubicada en este nodo, la actividad B está ubicada en este nodo, y lo que ponemos aquí es el peso de la actividad A. Entonces acá el peso será igual al tiempo de la actividad A. Acá los pesos son tiempos. Yo les dije eso desde el principio, ¿no? El peso puede ser cualquier cosa, tiempo, distancia, densidad, bueno, velocidad. Aquí es tiempo. Entonces es la actividad predecesora. Bueno, pero como les dije, es posible que ustedes, si de pronto quieren investigar esto en otro lado, lo encuentren así. Ponen 1 y 2 y aquí ponen como una flecha así y dicen, esto es el nodo de la actividad, este es el arco de la actividad A. Me parece más práctico decir que, pues, bueno, hacen esto, 1, 2, aquí actividad A y la actividad B le sacan de aquí. Pues me parece más práctico ubicar los nodos en las actividades en los nodos. Y en los arcos poner los pesos de las actividades. Eso me parece mucho más simple y claro. Entonces, bueno, esto lo copié del texto guía, pero no lo voy a hacer así, pues, como digamos, exactamente siguiendo esta primera regla. La que sí es como la regla de oro para hacer esto de los proyectos, pues las actividades y el resto de eso, es la tercera. Esta la acabo de resaltar. Se debe mantener las relaciones de precedencia correctas. Debemos saber qué actividades preceden inmediatamente a la actual. Es decir, las actividades que debieron desarrollarse por completo para que la otra pueda seguir. Esto de aquí es básicamente carreta. Si ustedes tienen clara esta parte, qué actividades preceden inmediatamente la actual, ya con eso es suficiente. Lo demás se responde a partir de la primera, listo. Eso de ahí se puede es correcta.
¿Qué actividades siguen? Pues es lo mismo, ¿no? Si yo sé qué actividades hay antes, pues ya avanzo, yo después sé qué actividades hay, pues es la misma cosa, pues de esto. A y B son equivalentes, y C también. Y si uno responde A y B de manera apropiada, pues la C es una consecuencia, ¿no? De A y B. Eso es como decir A menor que B o decir B mayor que A, la misma cosa, ¿no? Bueno, entonces ahí pues. Lo importante es tener clara la jerarquía. ¿Cuál sigue después de cuál? Bueno, y recuerden que voy a utilizar esta anotación para hacer las redes. Voy a ubicar las actividades en los nodos y en los arcos pongo los pesos de las actividades precedentes. Me parece más práctico hacerlo así. Por si de pronto, pues, de pronto ustedes ven por ahí en un libro algo diferente, ya les estoy advirtiendo. Bueno, cuando estamos hablando de las actividades, que son como las partes en las que se divide un proyecto, hay dos tipos de actividades. Hay algunas que admiten, digamos, un margen de error, un tiempo de espera, otras que no. Hay otras que son fundamentales. La terminología estándar que se usa es críticas y no críticas. Bueno, la definición informal de actividad crítica y actividad no crítica es esta. Las actividades críticas son las que no admiten retrasos. O sea, un retraso en una actividad de esas automáticamente implica un retraso en todo el proyecto. Se retrasa un día la actividad, se retrasa un día todo el proyecto. Hay actividades que no. Hay actividades que admiten un retraso o un tiempo de espera sin que eso afecte el tiempo del proyecto, que se consideran actividades no críticas, y la forma pues como estándar de decir esto es actividades con holgura. El tiempo máximo de retraso de una actividad de esas, sin que eso afecte el tiempo del proyecto, se denomina la holgura. Entonces queremos saber eso, dado un proyecto, es decir, una lista de actividades, como con una relación entre ellas, donde cada una tiene un tiempo establecido, queremos saber cuáles son críticas, cuáles son no críticas, cuáles no admiten margen de error, cuáles sí, y las que admiten tiempo de espera, pues cuál es el máximo tiempo de espera que admiten, ¿no? Eso es importantísimo, para saber pues a cuáles se les debe dedicar más, ¿cierto? Más interés, las que no admiten un margen de error. Bueno, entonces lo que haremos es como partir de una tabla donde esté todo explicado, y a partir de la tabla hacemos los cálculos correspondientes, que enseguida les explico cómo se hacen, pero la idea es esta. Se construye una red para el proyecto. Cada arco estará formado por dos actividades consecutivas y el peso estará determinado por la actividad predecesora o inicial. Entonces, recuerden, ¿no? Esto de aquí, pues lo tomé como el texto guía, y no es que sea una contradicción en lo que acabé de poner ahora, ¿no? Simplemente, pues que son como diferentes formas de interpretar las cosas. Yo puedo graficar esto en la forma A, peso de A, B, o se puede poner como 1, 2, aquí poner A y aquí a continuación poner B. No lo voy a hacer así, porque me parece pues que puede quedar un poco más confusa la gráfica. Bueno, así es que lo voy a hacer. Algo que es, digamos, obligatorio en estos casos es completar al final con un nodo imaginario. O sea, tenemos un conjunto, por ejemplo, de 10 actividades. Con esas 10 actividades hacemos una red. Bueno, las que sea, pues un conjunto de actividades ahí. Bueno, hasta donde llega aquí. Digamos 6. Bueno, entre las actividades hay una jerarquía. Unas dependen de otras. Hay algunas actividades
que no son predecesoras de otras. Es decir, son actividades como de fin, ¿no? Actividades de cierre. Después de ellas no siguen más actividades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí por obligación? Todas las actividades que no son predecesoras de otra, de las que no sigue nada más, decimos, bueno, hay un nodo ficticio que vamos a llamarlo fin. Y esas actividades irán conectadas a ese nodo fin. Es decir, terminamos el proyecto, se acabó. Esto es obligatorio. Hay algo que es opcional que voy a hacer, pero realmente podría evitar, es poner un nodo ficticio para el inicio. O sea, ese nodo, como en realidad no es que exista pues una actividad, aquí decimos que hay un tiempo cero y aquí hay un tiempo cero. O sea, de inicio de la actividad 1, pues no pasó ningún tiempo, porque empezamos con la actividad 1, entonces ahí se considera que hay tiempo cero. Recuerden que eso es posible. Desde la primera clase que empezamos a hablar de redes, yo les dije, el peso puede ser cero o puede ser infinito, o el peso puede ser negativo, el peso puede ser cualquier cosa, en este caso cero. Entonces ya saben, ese nodo que ponemos al final es obligatorio. El nodo inicio pues es opcional, pero igual lo voy a poner. Pero si no lo pongo no pasa nada. Entonces ahí está. En la red se añade un nodo ficticio fin, al que van conectadas todas las actividades que no son predecesoras de otra. Es decir, después de esas actividades que no son predecesoras de otra, no sigue nada. Aquí viene la parte importante. Después de que hayamos hecho la gráfica correcta con el nodo ficticio, con todo bien montado, lo que vamos a hacer es, vamos a medir, vamos a calcular todos los posibles caminos desde una actividad inicial o desde el inicio hasta el fin. Es posible que hayan 2 caminos, o que haya 3 caminos, o que haya 4 caminos. Todos tenemos que calcularlos y para cada uno de todos los posibles caminos tenemos que ver cuál es el peso. Entonces decimos, bueno, hay un camino que es este, hay otro que es este, bueno, digamos que tenemos 4 caminos. A cada uno le calculamos el peso, digamos que el peso de aquí es 25, bueno, 27, bueno, 18 y 22. El camino que tenga mayor sumatoria de pesos, ese camino decimos, esa es la ruta crítica. Ese es el mínimo tiempo necesario para que todas las actividades del proyecto se puedan realizar. El proyecto no se podría hacer en menos tiempo. Todas las actividades que estén involucradas en ese camino se van a denominar actividades críticas. Y las que estén por fuera del camino, pues serán las actividades no críticas. Las que admiten, digamos, tiempo de espera o lo que se conoce como la holgura. Bueno, si de pronto alguien tiene curiosidad, pues, y quiere buscar así como material adicional en internet, hay muchos videos de esto. Sobre todo como profesores españoles o argentinos he visto muchos videos. Eso de la holgura que ya saben, básicamente es el tiempo máximo de retraso que admiten las actividades. Si es una actividad crítica, la holgura es 0 porque no admite retraso. Si es una actividad no crítica, admite un retraso mayor que 0, la holgura es mayor que 0. Hay un método para calcular eso que es haciendo como una cruz y calculando 4 números. Eso le dicen inicio lejano, inicio cercano, fin lejano, fin cercano. Hacen unas cuentas aquí, bueno, un poco de cuentas ahí que me parece que se puede hacer más fácil. Pues no lo voy a hacer así. Me parece que hay una forma más fácil de hacerlo. Y es solamente restando. Restando. Recuerden que nosotros primero calculamos todas las posibles rutas de inicio a fin. El máximo peso de esas rutas será la ruta crítica. Restando para cada actividad el máximo de máximos menos el máximo local, tenemos la holgura. Ya van a ver a qué me refiero con eso. Pensémoslo por ahora así. Para cada actividad, su holgura es el máximo de todos menos el máximo local, menos el máximo para esa actividad. Y así calculamos eso inmediatamente, sin necesidad de hacer esquemas pues extraños.
Bueno, pues una observación que es obvia desde la definición, pero igual la quiero poner aquí, es que todas las actividades de la ruta crítica tienen holgura cero, porque son las actividades que no admiten tiempo pues, extra, retrasos. Y bueno, para trabajar un problema de estos se maneja más o menos el siguiente esquema. Ya sabemos que un proyecto es un conjunto de actividades donde tenemos claras las relaciones entre ellas, la jerarquía, las relaciones de dependencia y además los tiempos estimados que cada una consume. Todo eso de aquí, que aquí se pone como las actividades del proyecto, esto es básicamente una tabla. A partir de esa tabla, como les dije, manejando pues lo de los nodos en las actividades con los nodos y en los pesos los ponemos en los arcos, manejando esa convención hacemos una red. Lo que se dice aquí los cálculos de red básicamente es todas las posibles rutas inicio-fin. Pueden ser 1, 2 o 50, no sé. Bueno, que me quede ahí en esto, inicio-fin. Esa es la parte fundamental de los cálculos de red. Todas las posibles rutas inicio-fin, y ahí sacamos todo. Y finalmente, el cronograma de actividades o el diagrama de tiempo es un gráfico de barras que me permite conocer el proyecto de una manera muy simple, cosa que la tabla nunca haría. Ahí puedo darme cuenta cuáles actividades podrían, tal vez y tal vez no, pero tal vez realizarse de manera simultánea y cuáles definitivamente es imposible que se lleven a cabo de manera simultánea. Entonces miren que la teoría es sencilla y como siempre esto se entiende con muchos ejemplos. Entonces vamos a ver un ejemplo muy rápido para que veamos cómo es que funciona esto de la ruta crítica. Bueno, otro ejemplo que tomé del texto guía. Bueno, ahí se habla pues de una compañía que está preparando presupuesto para lanzar un nuevo producto. Entonces ya saben, ¿no? El presupuesto, se supone que la compañía cuenta con el presupuesto necesario. El problema no es de plata. En la tabla se muestran las actividades y la duración, ¿no? Y obviamente pues la relación entre ellas, la dependencia. Entonces el proyecto es básicamente esta tabla. No importa pues cada actividad qué es lo que sea, ¿no? Importan las actividades, la relación de dependencia entre ellas y los tiempos estimados para cada una. Con esa información podemos construir la red. Todo lo que ustedes vean en la tabla, que aparezca así en blanco, o con una rayita, o con unos punticos, significa que son actividades que no dependen de otra. Son actividades que no tienen predecesor, es decir, actividades de inicio. Para que arranque la actividad A, no hace falta que otra haya terminado. Y para que arranque o inicie la actividad B, no hace falta que otra haya terminado. No tienen predecesora. Entonces no son las actividades de inicio. Entonces, marquemos aquí pues esto. Que me quede más o menos una forma igual para todas. Entonces aquí. Actividad A y actividad B. Bueno, un consejo para que no nos enredemos con esto de la tabla. O sea, esto es fácil, pero como todas las cosas fáciles, también es fácil equivocarse, ¿no? Entonces, para que no nos equivoquemos fácilmente, vamos marcando todo lo que utilicemos. Entonces, ya, una cosa es utilizar las actividades como vértices, como nodos,
Y otra cosa es utilizar sus pesos. Entonces no confundamos una cosa con la otra en la red. Cada que utilicemos algo lo marcamos. Entonces vea, voy a llamar a este el nodo o vértice A, actividad A, actividad B. Entonces aquí las marco. Ya utilizamos en un vértice, en un nodo, la actividad A y la actividad B. No he utilizado sus pesos, ojo con eso. Ahora, la clave de todo aquí es que ustedes lean la tabla al revés, de derecha a izquierda, así como leen los árabes, el idioma árabe escribe de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué significa que para C la actividad predecesora sea A? Significa que hay un arco AC. Eso es lo que significa. Entonces ustedes en la red pintan un arco AC. Como ya tengo pintada la A, pues por acá le pinto la C. Y acá le pintamos el correspondiente arco. Y ya saben la convención que voy a utilizar aquí. Voy a ponerle al arco AC el tiempo que tarda A. Pues miren, voy marcando, no olvidemos eso por favor. Ahora sí marco el vértice C. Y voy a rellenar mi primer peso. Se pone el peso de la actividad A, es decir, el 10. Miren lo fácil que es, pero insisto, ¿no? Marquemos todo lo que utilizamos. No es lo mismo utilizar el nodo que utilizar el peso de la actividad. Profe, ¿Sí? el peso sería entonces el de la actividad predecesora. Correcto, la actividad inicial, de donde sale la flecha, correcto, así sería. Listo. Gracias. Y si, por ejemplo, una actividad tiene, digamos que ocurre esto, yo tengo la actividad A y supongamos que de esa actividad salgan 3 flechas o 2. Ustedes no van a partir el peso. Ustedes ponen 10 aquí, 10 aquí. No se parte del peso nunca. Siempre es el peso de la actividad predecesora, así tenga 10, 20 o 40 salidas. Bueno. Entonces, tenemos 3 nodos utilizados y un peso. Todo se va marcando para no tener problemas. Vamos bajando. Vamos aquí. Esta fila me indica que debo construir un nodo CD. Veámoslo al revés. Un nodo CD. Entonces a la C le pinto por acá a la derecha. La D. Aquí le pintamos pues la correspondiente flechita que nos queda bien presentado esto. Y ya saben, ¿no? El peso de C. El peso de C, que si lo busco en la tabla, es este. A ver. No nos confundamos, este no es el peso de A, ¿no? Hay que leerla desde aquí. Este es el peso de C5. Acá le ponemos el 5. Bueno, ya utilicé la D. Marquémosla. He utilizado 4 vértices, 2 pesos. Es lo que tengo registrado en la tabla. Sigamos. Voy para la E. Lo que pintamos ahora es el arco DE. Se lee al revés. Bueno, creo que esta me quede bien. Más o menos por aquí le pintamos la E. Y bueno, la correspondiente flecha, que indica pues el sentido, y con el peso de D. El peso de la actividad D es 3. Esa es la clave, ir marcando todo lo que se utiliza. Al final todo debe quedar marcado. Bueno, dije 3 y puse 5. 3. Y acabé de gastar el vértice E. Miren, me quedan pendientes 2 vértices y 3 pesos. Sigamos. Voy para acá. No hay ningún problema que aquí aparezcan 2 o más letras. Significa que hay doble arco, ¿no?
hay un arco BF y hay un arco EF. Eso es todo, hay doble arco, los pintamos. Bueno, arco BF. Bueno, yo creo que la F me tocaría pintarla más o menos por aquí. A ver, por aquí queda bien. Démoslo por aquí. Bueno, marquemos todo. Letra F, ya pues vamos a tachar aquí. La F ya se utilizó como vértice. Y el peso es el peso de E. Miren que ese peso estaba por allá sin utilizar. Véalo acá. 7. Entonces ya marquémoslo. 7. Me falta otro arco. Ya hice el arco BF, ahora sigue el arco EF. Bueno, aquí me quedó un poco extraño, entonces permítanme yo. No importa, démoslo así. Vamos a verlo, démoslo así. Lo importante es que se marque en la relación. Dime. No le falta conectarlo con el E. ¿Con cuál? Sí, con el E, no es que apenas le Sí, estaba es el haciendo, que profe, disculpe. Sí, es el que iba a hacer. No, solo que pensaba mover la F a la derecha, pero no importa. O sea, realmente no importa la estructura de las redes que ustedes monten. Puede ser vertical, horizontal, como sea, no hay problema. Lo importante es que estén relacionadas bien pues las precedencias, los sentidos. Incluso se O sea, puede cruzar, profe. Se pueden cruzar. sí, pero la idea es que no se crucen. No, claro, se podrían cruzar. Eso podría ocurrir. Pero pues tratar de pintarlo de manera que no se me vayan a cruzar. Bueno, F, pintamos el peso de E. Y el peso de E es 2. Me queda pendiente el nodo G. Y miren lo que ocurre aquí. Hay doble arco. EG y FG. Entonces, bueno, voy a pintar la G más o menos. Por acá me quedaría bien. Y los correspondientes arcos. Ya enseguida le pintamos los pesos y lo que falta, ¿no? Arco EG y arco FG. Bueno, el peso de E es, miren, lo que les dije hace unos minutos. El peso de E es 2. Miren que este 2 ya lo utilicé, ¿cierto? Este 2 ya lo utilicé, no importa. Lo utilizo nuevamente. El peso de E es 2. Si la E tiene 2 salidas, el peso no se parte. El peso para cada salida es 2. Si tiene 20 salidas, cada salida tiene peso 2. Porque no estamos pensando que es una tubería que distribuye el caudal, no. Eso es, cada salida tiene peso 2. Porque para que se desarrolle la actividad F, tuvieron que pasar 2 días después de E. Y para que se desarrolle la actividad G, tuvieron que pasar 2 días después de E. O sea, entonces, para cada una es 2 días después de que, es cierto, 2 días después de que se empezó E. Listo. Ahora, el tiempo de F, aquí está, es un día. Ya utilicé G. 100 lo que queda faltando. Hay un número que no he utilizado y que es importantísimo. ¿Y dónde meto ese 14? Ese 14 es el tiempo que tarda la actividad G. Entonces, ahora sí, por obligación, el modelo nos dice que tenemos que poner un nodo final. O sea, técnicamente es un nodo ficticio porque no es una actividad como tal. Pero ya tiene que llegar lo que no tenga a dónde llegar. Miren que la actividad G no es predecesora de otra. O sea, después de ella no sigue otra como tal. Que sigue el fin del proyecto. Y miren que aquí descargamos el peso de G. Ese número 14 que no sabemos dónde meterlo.
Ahora sí, hay que ver que la tabla, todo dato es utilizado, ¿no? Les recomiendo que hagan esto. Eso es fácil, pero pues también nos equivocamos fácilmente. Eso del nuevo inicio no es obligación, pero lo quiero hacer. Entonces quiero poner aquí pues como un nodo imaginario, un nodo artificial que represente el inicio del proyecto. Y pues como técnicamente no es una actividad y no ha pasado tiempo desde el inicio de la actividad, pues aquí habrá un peso de 0. También aquí habrá un peso de 0. Entonces miren, es muy sencillo. El proyecto siempre se va a dar como una tabla muy estructurada, muy simple. Una lista de actividades, una lista de dependencias o jerarquías y los tiempos. Siempre habrá al menos una actividad sin predecesora, porque si no el proyecto sería el proyecto sería un ciclo, como decir A depende de B, B depende de C y C depende de A, o sea, sería un ciclo, ¿no? Eso no puede ser así, un proyecto no puede ser así, un ciclo infinito. Un proyecto se debe leer linealmente. Entonces siempre habrá al menos una actividad sin predecesora, una actividad que va conectada al inicio. Bueno. Y siempre habrá al menos una actividad que no es predecesora de otras, que es la que va conectada al final. Bueno, ya después de que tengamos la red del proyecto, empezamos a sacar las cuentas, ¿no? Es decir, aquí lo escribí. Todas las posibles, ya vamos aquí. Todas las posibles rutas de inicio-fin. Bueno, en este caso, pues yo veo 3 posibles rutas. Entonces empecemos. La primera ruta es empezar completamente por arriba. Entonces sería inicio A, C, D, E, G, fin. Ahora sí, a esa ruta le calculamos el peso total. Sumatoria de pesos. Bueno, ese sería 15, 18, 20, 34. No sabemos si es la ruta crítica o no porque no hemos calculado las demás. Otra ruta que se me ocurre, o sea, con que cambie al menos un arco, ya se considera una ruta diferente, ¿no? Otra ruta que se me ocurre es esta. Sería inicio. A, C, D, E, F. Y después seguiría G y fin. O sea, técnicamente es una ruta nueva, así tenga mucho en común con la anterior. Con que tenga un arco diferente ya es una ruta nueva. Miren, el peso de esa ruta es 35, porque es básicamente la ruta anterior con un desvío. O sea, en lugar de seguir por aquí derecho y solamente sumar 2, hace este recorrido y suma 3. Entonces, en total sumaría uno más, es decir, 35. Profe, Dime. no es necesario que toque todos los nodos. No, no hace falta. Hace falta que una inicio con fin. Entonces, Solo uno eso. puede iniciar por B, por ejemplo. Claro, vamos con esta. Ok. Obviamente respeto el sentido de las flechas, ¿no? Pues yo no puedo llegar y subir aquí contra vía, ¿no? Todos los posibles caminos de inicio a fin. Sí, obviamente no hace falta que toque todos los nodos, sería pues una curiosidad que les toque todos. Y de hecho, eso es muy poco probable que les toque todos.
porque no va a ser un sistema lineal, pues no va a ser un proyecto completamente lineal. Va a tener al menos algo en paralelo. Bueno, vamos con la última ruta. Sería inicio B, F, bueno, esa es cortica en cuanto pues a nodos recorridos. Inicio B, F, G, fin. Bueno, esa ruta me da un peso total de 8, 14, 22. No importa si es una red más compleja. Después de que la tengamos bien graficada, podemos fácilmente calcular todas las posibles rutas inicio-fin y a cada ruta ponerle el peso total. Aquí pues es algo simple. Ahora, de todas las posibles rutas inicio-fin, ustedes van a escoger la más pesada. En caso de empate, escojan arbitrariamente cualquiera de las que queden empatadas. En este caso hay una. Esta. Les pongo aquí la observación. Aquí tenemos el mayor peso. Bueno, la pongo como ruta crítica entre paréntesis mayor peso. Listo. En caso de empate se escoge de manera arbitraria. Siempre es así. Se desempata de manera arbitraria. ¿Qué significa eso? Esa ruta la quiero dejar pintada aquí porque es lo más importante pues, dentro del proyecto. Entonces, a inicio, bueno, C, D, F, G, fin. Ruta crítica. Veámoslo así. Ahora sí, cualquier actividad que haya sido atravesada por la ruta crítica se considera una actividad crítica. Cualquier actividad que esté en esta ruta, en este camino, se considera actividad crítica. Por tanto, su holgura es 0, no admite retrasos. Y acabamos de descubrir cuál es el tiempo mínimo en el que se pueden desarrollar todo el proyecto, todas sus actividades. Y uno dice, pero ¿cómo así que el tiempo mínimo si aquí me dio 22 y 34, que es menor que 35? Pero es que no se trata de eso. Un tiempo de 22 no garantiza que todas las actividades se realicen. Y tampoco un tiempo de 34. 35 sí. Bueno, pongamos acá las unidades, 35 días. Las actividades críticas, pues ya sabemos cuáles son. El fin no se considera una actividad, es un nodo ficticio. Les pongo aquí en la ruta crítica, las islas de la ruta crítica. Profe, espera, Dime. no entendí bien por qué si la ruta crítica tiene el mayor peso, ese es el tiempo mínimo para desarrollar el proyecto. Claro, es que desarrollar el proyecto implica desarrollar todas las actividades. Eso es lo que pasa. Entonces, por ejemplo, si yo digo, no, es que el menor peso en todas las rutas es 22, ese proyecto no se puede realizar en 22 días. Eso se trata. O sea que es como el que mayor
el que abarque mayor cantidad de actividades. Claro, porque esta ruta garantiza que se realicen todas las actividades. Esta ruta no. Puedes sacar las cuentas. En 22 Listo, o sea, días no se realizan todas las actividades por eso. el mayor Sí, peso es el que tiene más, el que pasa pues por más actividades, mejor dicho. Y garantiza que todas se realicen. Listo. Eso se trata, pues. El mayor peso garantiza que se realice todo el proyecto, todas las actividades. Y ese mayor peso es como un juego de palabras. Ese mayor peso indica el menor tiempo para el proyecto. Porque uno podría decir, bueno, ¿cuál podría ser un tiempo para el proyecto? Pues sume todos los tiempos, ¿no? Sume todo esto. Aquí sería, pues, bueno, 15, 22. Bueno, eso sumaría mucho, pues mucho más de 35, ¿no? Como este proyecto no es lineal, o sea, no es que esa actividad siga esta. Si el proyecto fuera completamente lineal, la cosa sería así de simple, ¿no? Pues sume todos los tiempos y ya, pero no. El proyecto tiene actividades en paralelo. Entonces acabamos de descubrir que el tiempo mínimo para que todas las actividades se puedan realizar es 35 días. Ahora sí, ¿qué sigue? Vamos a ver cuál actividad o cuáles actividades quedaron por fuera de la ruta crítica. En este caso, pues solamente una. Esa es la única diferente, ¿no? Las demás están en la ruta crítica. Como es una actividad no crítica, vamos a calcular cuál es su holgura. No olvidemos lo que les dije acá arriba. Hay una forma que es la que hacen casi siempre en esos videos donde explican ese tema, esos profesores españoles o argentinos, y es haciendo una cruz ahí con un poco de números acá y sacando unas cuentas así. Bueno, esa es una forma, pero es un modelo muy teórico, muy, digamos, innecesario para lo que vamos a calcular aquí. Es solamente restar dos números y ya, para calcular el tiempo máximo de espera que admiten las actividades con holgura. Es restar el máximo de máximos menos el máximo local. Eso es todo. El máximo de máximos es 35. Los máximos locales son 22 o 34. Entonces tenemos que saber cuál es la resta que tenemos que poner ahí. 35, que es el máximo de máximos, el máximo global, menos de todas las rutas que contienen a B o que pasan por B, ¿cuál es la más pesada? Entonces yo voy a ver la lista de rutas que tengo allá arriba. De todas las rutas que pasan por B, pues de hecho hay una única ruta que pasa por B, que es esta, ¿no? Pero si hay más, cojo la mayor, la más pesada. De todas las rutas que pasan por B, de hecho la única que pasa por B, y por tanto la mayor, tiene peso de 22. Entonces sería 35 menos 22. Igual 13. Sería por B, porque es la única que no está en la ruta crítica, ¿o qué? Exacto. Para determinar el máximo local. Sí, correcto. Y así lo hacemos para cada una de las que esté por fuera de la ruta crítica, que en este caso es solamente una, pero así lo hacen ustedes. El máximo general menos el máximo para esa actividad. Y con esa simple resta calculamos la holgura. Entonces ya hay mucha información que en la tabla era imposible de deducir. Primer dato importantísimo. Ese proyecto podría realizarse en 35 días. En menos tiempo no, en 35 días se puede realizar. De todas las actividades, solamente hay una que admite un retraso. Y el retraso máximo que admitiría sin afectar los 35 días es 13 días. Bueno, pero para tener una mayor comprensión de todo lo que está pasando, se acostumbra a realizar un diagrama de tiempo, que es como una gráfica de barras. Una preguntita. ¿Sí?
hay un peso ahí que no se tuvo en cuenta. Sube, por favor. ¿Cuál es Aquí otro? que va de E a G, que tiene 2. Si fuera otro valor, o no hay posibilidad de que ese valor sea distinto. ¿Cómo así que este peso se tuvo en cuenta? Porque dices que no. Porque pues, esa es otra ruta, de E, G. Sí, sí. Esa es la que pesa 34. Pero, sí, la pregunta es, ¿para esa ruta también se haría el mismo cálculo? Correcto, correcto. Se haría lo mismo. Sí, lo que pasa es que en ese caso por ahí no quedó ninguna actividad no crítica. En ese caso no pasó eso, pero en caso de que por allá arriba me quede una actividad no crítica, hago lo mismo. Pero recuerden, no, o sea, este lo tuve en cuenta y este lo tuve en cuenta, solamente que dejé marcada la ruta crítica, esa fue la que dejé indicada, para ver cuáles están en ella y cuáles están por fuera, eso fue que pues, dejé marcada la ruta crítica. Bueno, entonces, se acostumbra a hacer un diagrama de tiempo. Profe, Sí, dime, ¿me podrías decir, profe, puede ser un poquitico arriba, profe, si es tan amable? por aquí. Sí, señor. No, más arriba, profe. Profe, ¿usted qué hizo con donde dice predecesora? Esas dos rayitas, profe, no las tenés en cuenta en nada, ¿ok? Estas son las actividades de inicio, ¿te refieres a estas dos? Sí, señor, esas dos. Son las que van conectadas al nuevo inicio. Así es. Quiere decir que A va conectada al inicio y B va conectada al... Es más, aquí si quieres puedes imaginarte que aquí pones inicio. Puedes pensar en esto, listo. Eso es todo. Que no hay nadie antes de ellas. Técnicamente es un nodo imaginario inicio, nada más. Con peso cero. Que no hay nada detrás de ellas. Que no requieren de otra para poder empezar. Eso es lo que significa. Listo, profe, muchas gracias. Listo, entonces bueno. Ahora sí, ya para que la información quede más detallada, para analizarla de una mejor manera, pues son muy buenos los diagramas de barras, ¿no? Eso da una información que uno no puede ver nunca en una tabla. No importa que este diagrama ustedes no lo hagan a escala perfecta, pues, pero sí que lo marquen bien, que lo referencien bien. Entonces, bueno, ustedes pueden empezar como quieran esto. Pueden empezar de arriba abajo, de abajo arriba. Yo voy a empezar desde arriba hacia abajo con las actividades. Van desde la A hasta la G. Vamos a ver si me alcanza aquí. Voy a poner una en cada línea. Bueno, para que no tengan aquí tanto desperdicio de espacio, puedo subir un poco esto. Listo. Ahora sí, en el eje horizontal va el tiempo. Lo primero que ustedes van a graficar es la ruta crítica. La ruta crítica se ve como unos escalones. Entonces empecemos. Por eso la dejé marcada aquí en amarillo, la ruta crítica. AC con un peso de 10. Entonces ustedes van a pintar la actividad A con un tiempo de 10. Entonces aquí le ponemos una barrita, le ponemos cualquier cosa que se indique que eso vale. Voy a pintarle así como con un mayor grosor, ya van a ver por qué. Entonces, según mi escala, hasta aquí, hasta este punto, yo digo que vale 10. Ahí ya dan 10 días del proyecto. Se realizó completamente la actividad A. Después, inmediatamente después de A, se conecta C con una duración de 5 días, es decir, va de 10 a 15. O sea, inmediatamente aquí, después de haber terminado A, se arranca con C. Y más o menos proporcional, digamos que aquí pues sea 5 días. Ya saben, así la escala no quede perfecta, se referencia. Aquí llevamos ya 15 días.
Esa barrita mide 5. Profe, es cierto que estás graficando solo la ruta crítica. Exacto, la ruta crítica. Ya enseguida gráfico la que queda faltando, que es B. Es mejor hacerlo así para tener todo en orden. Ruta crítica y después las no críticas. Ahora sigue la actividad D. La actividad D inicia inmediatamente después de C con una duración de 3. Entonces aquí inmediatamente después de donde quedamos, seguimos con D. Bueno, digamos que según mi escala aquí, a ver, por aquí más o menos caerían como las 3 unidades. Entonces aquí serían 18. Bueno, ya vamos con D. Ahora, seguimos hacia F. Ahora sigue E y tiene 2 unidades. E tiene 2 unidades. Y después sigue F. Aquí continuamos acá inmediatamente. 2 unidades. Marquémoslo aquí. Ya llevamos un tiempo de 20. Después continúa F con un tiempo de 1. O sea, inmediatamente termina E, continúa F. Bueno, lo voy a pintar como un cuadrito, aunque la escala pues no se corresponda mucho con la anterior, pero para que la gráfica no me quede como tan unida aquí. Entonces listo, aquí 21. Y ahora la última actividad, que es G, con un peso de 14. Es de 21 a 35, 14 unidades aquí. Bueno, digamos que pues aquí, según mi escala, más o menos por acá, me daría el 14 adicionales de llegamos a 35. Recuerden que lo importante es que ustedes referencien exactamente hasta dónde llega, así la escala pues no sea perfecta. Entonces, siempre ustedes, para que todo quede claro, empezamos con la ruta crítica. La ruta crítica siempre se ven como unos escalones. Termina esta, empieza esta, termina esta, empieza esta. Son unos escalones perfectos. Y siempre debes llegar hasta el tiempo del proyecto, 35. Ahora sí, las actividades con holgura, ustedes les van a pintar lo máximo que se pueda a la izquierda, lo más a la izquierda posible. Por ejemplo, si hay una actividad con holgura que digamos que depende directamente de C, entonces ustedes la pintan aquí, inmediatamente después de la C. O sea, lo más a la izquierda que se pueda pintar. En este caso, como la actividad con holgura es la actividad B, y miren que la actividad B está pegada al inicio, ustedes la podrían pintar al nivel de A, que es lo más a la izquierda que yo puedo, ¿no? O sea, esa actividad B, yo la podría pintar aquí, al nivel de A. ¿Y cuánto es que pesa? 7. Bueno, más o menos tratando de ser proporcional, digamos que por aquí quede el 7. Así pues la escala no está perfecta, pero yo lo marco y si lo marco ese es 7. Ahora sí, como esa actividad la pintamos lo más a la izquierda posible, inmediatamente después de que ya termina le pintamos holgura adicional al tiempo que ella ya utilizó. ¿Dónde está? Aquí está. 13. O sea, a partir de los 7 que consume la actividad, tiene una holgura de 13. Entonces sería hasta 20. De 7 a 20 y 13. Bueno. Hasta aquí al 20. En la gráfica se pinta así. O sea, yo supongo que la holgura es al final, pero la holgura puede ser al inicio. O sea, la cosa podría ser de cualquier forma, ¿no? O sea, es posible que
al inicio haya, por ejemplo, 5 de holgura, después esté la actividad con sus tiempos 7 de duración y después al final haya 8 de holgura, ¿no? Puede ser cualquier configuración. Lo importante es que entre el tiempo de la actividad y el tiempo de la holgura sumen 20. Y se debe marcar la holgura posible para la actividad. Aquí pues hago la aclaración, holgura. Miren que esa tabla me da una información que antes no podía, digamos, definir o tener claramente. Yo puedo decir, la actividad B, que es como la actividad ahí que puedo mover un poco con cierta holgura, yo podría realizarla al tiempo con A. O sea, podrían cruzarse, ¿no? En algún momento, A y B. Podría cruzarla con C, realizar con C simultáneamente. Podría cruzarse con D. Podría cruzarse con E. Bueno, esta barrita de la M quedó como mal ubicada. Voy a subirle ahí para que no haya confusiones. Podría cruzarse en un caso extremo con E, pero es imposible ni siquiera con toda su holgura que se me cruce con F. Y es imposible que se me cruce con G. Esa información yo no la tenía clara antes, ya la tengo clara ahora. Entonces miren que es muy sencillo, ¿no? Demasiado fácil. Un proyecto es una tabla que debe tener lista de actividades con sus relaciones de predecesoras y duración en días o en lo que sea. A partir de la tabla montamos una gráfica, una red muy bien montada con el sentido bien ubicado de la gráfica. Hacemos todas las posibles rutas inicio-fin, elegimos la ruta crítica y sacamos las cuentas para las holguras. Y este último diagrama me representa ya el resultado final que me permite entender cosas que de pronto no puedo ver en la tabla o en la gráfica o en la red. Profe, qué pena, ¿me puedes volver a explicar, porfa, porque la holgura va hasta 20? Ah, porque es 13. O sea, 7 de la actividad normalmente, más 13 Más posibles días 3. de retraso. Entonces llega hasta 20, es por eso. Siempre se pinta después del tiempo normal. Ah, listo, gracias. Entonces, bueno, vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo que haré ahora es más fácil en cuanto a la cantidad de actividades, pero la red es más interesante. Bueno, el proyecto dado por la siguiente tabla. Bueno, esta es. Entonces, tenemos menos actividades. Llega hasta la F. Ya sabemos qué significa esto, ¿no? Que hay dos actividades que no dependen de otras, que van conectadas al nuevo inicio imaginario. Esta actividad B es predecesora de dos actividades, no hay problema con eso, tampoco hay problema con esto. Ya sabemos que todo se interpreta fácilmente. Entonces, actividades de inicio A y B. Esto es fácil, pero pues entre más ordenados seamos es mejor. Entonces voy a marcar, como siempre, nodos utilizados, pesos utilizados. Entonces aquí empiezo con la actividad A y con la actividad B. Ya usé este, no he utilizado todavía pesos. Entonces ahora sí, de aquí en adelante todo salía al revés. Hay un arco AC. Y ya sabemos que por convención le ponemos el peso de A. El peso de A es 2.
Para que no nos enredemos, marquemos el peso que ya utilizamos y marquemos lo que ya utilizamos, C. Llevamos 3 actividades y 2 pesos. Siguiente línea. Esto quiere decir que hay un arco de B. Perdón, BD, lo leí al revés, es BD, así es como se lee. Bueno, pintamos por aquí la D. Entonces marquemos que ya utilicé esta D y el peso es el peso de B. El peso de B en la tabla es 5. Cuatro vértices, 2 pesos utilizados. Vamos bien. Lo que tengo corresponde con lo que tengo rayado en la tabla. Siguiente línea. Significa que hay un arco BE. No hay ningún problema que B tenga 2 salidas. Puede tener 3 o más. Voy a pintar por acá. Ahí. E. Es la E. Como siempre, marco este vértice como utilizado y le pongo el peso correspondiente. Miren, ese peso ya lo había utilizado, pero lo tengo que volver a utilizar. O sea, no rayo nada nuevo, 5. Miren que solamente he utilizado 2 pesos. La salida de A y la salida de B. Peso 2, peso 5. Solamente me queda un vértice y me quedan muchos pesos por utilizar. Me quedan 4 pesos por utilizar y nada más un vértice por utilizar. Entonces, esto significa que hay 2 arcos. DF y EF. Pintémoslos. A ver, según eso me convendría por acá la F. Voy a pintarla aquí. Entonces ya rayo aquí la F como un vértice utilizado y ahora pintemos los arcos y ya rayamos los pesos utilizados también. Bueno, DF tiene un peso, el peso de D que es el peso de D que es 7. Y EF tiene el peso de E que es 3. Miren, en la tabla tengo 2 pesos que no he utilizado. Ya sabemos qué es lo que significa eso, ¿no? Pues si tenemos obviamente todo bien montado, significa que hay 2 actividades que son actividades finales, que no son predecesoras de otra. Entonces las actividades finales van conectadas a un nodo ficticio, pero muy importante que se llama el nodo final. Fin del proyecto. Ahora sí, aquí le pongo el peso de C y aquí le pondré el peso de F. Y ya con eso habré utilizado todos los datos de la tabla. Si queda algún dato sin utilizar, pues ya sabemos que nos equivocamos. Bueno, 8 aquí y 6 aquí. Listo. Ya la tabla ha sido utilizada por completo y está expresada en esa red. Ahora sí, pues nada más como porque quede más organizado, más presentable, le pongo el nodo ficticio inicio, que en realidad pues es inútil, pero lo quiero poner. Siempre el nodo inicio tiene salidas con peso 0. Se conectan a las actividades de inicio, a las actividades sin predecesora. Ahora sí, estamos listos para seguir. Ya pasamos la tabla a una red, ahora sí saquemos las cuentas.
Bueno, por arriba la cosa es inicio, AC, fin. Esa ruta me da un peso total de 10. Bueno, otra posible ruta que se me ocurre es por acá por el centro. Inicio B de F fin. Bueno, por ahí la cosa es, aquí hay 12, 18. Bueno, y la otra ruta que tenemos acá también para explorar sería completamente por debajo. Inicio B, E, F, fin. Bueno, y por ese camino, por esa ruta, bueno, que escribí con M, bueno, aquí se me ha olvidado, fue que lo borré o fue que no lo marqué. EF tiene un peso de 3. Bueno, por esa ruta el peso total sería 14, 8 y 6, 14. Listo, entonces ya estamos claros, ¿no? Ya sabemos qué pasó. La ruta crítica es esta. Y esa es la que daré aquí marcada en la gráfica, porque quiero trabajar con esa ruta. Entonces aquí, inicio B, D, F, fin. Ya sabemos qué significa. Todas las actividades que son tocadas por esa ruta crítica son actividades críticas, que tienen holgura 0. Y en este caso me quedaron 3 actividades sin holgura, perdón, con holgura, fuera de la ruta crítica, que son A, C y E. Recuerden que inicio y fin no se consideran pues actividades como tal, las verdaderas actividades son B, D y F. Bueno, actividades no críticas. De una vez, cada una con su correspondiente holgura. Bueno, arriba tenemos A y C y después abajo E. Bueno, para terminar por hoy rápidamente la holgura, ya sabemos que siempre es máximo de máximos, el máximo general menos el máximo local. El máximo general, pues obviamente sería 18, ¿no? Aquí sería 18 menos algo, aquí sería 18 menos algo, aquí sería 18 menos algo. Ahora sí dan los máximos locales. ¿Cuál es el máximo para A?
Pues yo creo que ¿no? De todas las rutas que pasan por A, de hecho, la única ruta que pasa por A tiene peso 10, por tanto el máximo para A es 10. Y lo mismo ocurre con C. Entonces para A y C la holgura sería 18 menos 10. Es decir, cada uno tiene holgura 8. Holgura 8, holgura 8. Para E, de todas las rutas que pasan por E, pues que solamente es esta, el máximo es 14, el máximo peso, entonces sería 18 menos 14. Bueno, este es un buen ejercicio. La próxima clase le dedico por ahí unos 20 minutos a este tema para ver algo adicional. Pero como ejercicio sería bueno que pues tratar de calcular el diagrama de tiempo. Advertencia. Las holguras no se suman si pertenecen a actividades que están en una misma ruta. Lo que ocurre con A y C. O sea, yo puedo decir el máximo tiempo de retraso para A es 8 días, el máximo tiempo de retraso para C es 8 días. Pero no es que retrasemos 8 días A y 8 días C. No significa eso, las holguras no se suman. Porque miren qué pasa con A y C. Otra cosa ocurriría con E. Podríamos tener 8 en A, 4 en C sin ningún problema. Pero aquí no se podría tener 8 y 8, porque pertenecen a una misma ruta. Profe, eso te decía yo, que entre las dos se deben demorar 8 días. Exacto. Máximo. Entre las dos, sus holguras pueden sumar 8, 4 y 4, 5 y 3, pero no es que 8 cada una. Eso hay que entenderlo así. Pero es por la particularidad de que están en la misma ruta, ¿cierto? Exacto. Hay una ruta que las contiene las dos, es por eso, sí. Bueno, O sea, entonces ese camino como tal se puede demorar 8 días más, por así decirlo. Exacto. Es que las holguras se consideran como por caminos, y es una buena interpretación. Bueno, entonces yo les mando esas notas mañana, las subo aquí a la plataforma. Si de pronto quieren ir practicando un poco, pueden intentar hacer este proyecto que es mucho más interesante, que vamos a considerar en la próxima clase. Esta red va a ser mucho más interesante que las que hemos trabajado aquí. Pero obviamente pues tenemos que empezar con los ejemplos simples. Profe, las de la última clase ya están arriba y la penúltima. Creo que no, me falta como las últimas 2 clases. Yo mañana le actualizo todo esto. Esa misma noche lo hago. Bueno, entonces, listo. Dejemos hasta aquí por hoy. Continuamos la próxima clase con un ejemplo adicional y ya un tema nuevo. Gracias, profe. Listo, hasta luego. Gracias, hasta luego. Ahí te compartí el chat, el ejercicio. Listo, ya voy a ver ese problema y te mando la solución, sí. Listo, gracias.